creer en el ser humano y creer en que es posible la transformación. Siempre. Eso no implica ponerte de tapete en lo que no funciona, pero sí, eso es algo que a mí me lo ha dado Cabindu, Landmark, que siempre me han dado una nueva oportunidad más allá de mis reacciones, como cuando me pongo súper reactiva siempre me dan una oportunidad. Entonces uno de mis valores es todo mundo siempre tiene una oportunidad si la persona está dispuesta a transformarse, a cambiar. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. El mundo necesita más gente responsabilizándose por convertir su misión de vida en su carrera. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Maite Valverde de Loyola. La misión de Maite es ayudar a personas a liberar su potencial. Hoy hablamos de herramientas de trabajo personal, de la misión como vehículo de contribución, de cultivar la autoconfianza con hábitos y de jugar a ser el personaje que necesitas ser. Maite, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenida. Gracias, Oscar, qué gusto. Oye, Maite, para empezar me gustaría preguntarte, ¿cómo le hiciste para fondear tu ida al Camino de Santiago el verano pasado? ¡Ay, sí, está buenísimo! Pues mira, lo hice en equipo, literalmente. Yo me, fíjate, primero quise hacer el Camino de Santiago por un entrevistado que tuve en Mentores. Y investigando de él, así como tú investigas de tus invitados, hablé con el hijo y me contó del Camino de Santiago y dije, yo quiero hacer eso y esto fue en febrero. Y dije, para septiembre va a ser y como este hombre me dijo, tú puedes ir sola y vas a estar muy segura, va. Y luego decía, es que, o sea, ¿qué tal que el camino es un peregrinaje y es devocional y tú le pones una intención? ¿Y qué tal que me llevo intenciones de las personas y las personas fondean mi viaje? Y entonces, pero no me atrevía, me daba mucho miedo, o sea, decía, ¿cómo voy a pedir dinero? Ay, no, qué mal, se me hacía como denigrante. Y eso fue súper transformador, porque hablé con amigas que me ayudaron a darle un contexto poderoso. De hecho, una de ellas me dijo, tú solo ábrete a recibir recursos y no te lleves ninguna petición de nadie. En otro viaje, ahora sí te llevas peticiones, pero dije, no, sí me tengo que llevar peticiones. Y ahí le pedí a una amiga y le dije, porfis, ayúdame a redactar algo que le pueda escribir a la gente en donde pueda transmitir esta idea. Y esto lo digo porque mucho de lo que es poderoso en nuestra vida es cuando hacemos las cosas en equipo. O sea, no tú solito, sino en equipo. Y entonces ella me redactó un texto, igual yo le ajusté y tal, y ahí fue que les dije, voy a ir a este camino que tiene una preparación mental, física, emocional también, y entonces si quieres ayudar a que yo haga este viaje y me llevo tus peticiones. Y al final, pues hubo gente que aportó dinero y que no me pidió nada, o sea, no hizo ninguna petición. Hubo otros que me pidieron y no aportaron, no sé, pero se financió todo el viaje y me hizo feliz. O sea, yo decía, quiero viajar así siempre, porque además durante todo el Camino de Santiago, primero lo tenía todo en mi celular, ¿no? Todas las peticiones de cada persona, así, las tenía todas anotadas. Y entonces las iba leyendo y leyendo hasta que me las fui aprendiendo. Y seguido en el viaje, cuando iba caminando, o luego entraba a templos, o luego me sentaba como en lugares que sentía especiales y ahí invocaba todas las peticiones y a veces les mandaba foto de ahorita, o sea, hice esta petición para ti que me pediste. Y fue increíble porque, por ejemplo, un amigo le mandé el mensaje y me contestó como 3 horas después. No manches, en ese momento tuve una junta súper importante y me fue increíble y tenía que ver con la petición. Y así fueron pasando. Luego decía alguien, no, ahorita yo también voy a prender una velita. Y ahorita entonces como que fue muy mágico. Y era parte del sentido de que yo hice para ese viaje, que era hacer un viaje mágico. Porque veo a otras personas que son mágicas y yo decía, yo luego quiero ser tan aterrizada que se me olvida la magia y la magia es lo que me ayuda a fluir a mí. Entonces dije, quiero que este viaje sea completamente mágico. Maite, ¿y como qué tipo de intenciones te pedía la gente? O sea, la tuya fue un viaje mágico, pero ¿qué tipo de papelitos te llevabas? Bueno, desde la salud de algún miembro de su familia, que eso era padre porque yo no podía tener el control de nada. Era como entregarlo a Dios, al universo, al misterio de la vida. Yo no puedo controlar que la gente tenga resultados.
me pedían unión familiar, me pedían abundancia para otras personas. Muchos pidieron para otras personas, para sus hijos, para sus papás, para su pareja. Eso fue bien bonito. Otros me decían para que tú puedas hacer todo lo que haces y toda tu creatividad y sigue impactando. Y yo, ay no, wow. ¿Qué otro? Para confiar en sí mismos, para tener la fortaleza de elegir su propio camino. Otros me pidieron para que ellos puedan hacer el camino de Santiago después. Así. Increíble. ¿Y tú qué aprendiste de todo este proceso? Porque entiendo que recibir no ha sido algo que ha sido fácil para ti a lo largo de tu vida y que este fue como un gran reto. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito de, desde que visualizaste el viaje hasta que te fondeaste, llevaste intenciones y terminaste el camino, como cuáles fueron esos grandes aprendizajes de más de un mes, ¿no? De caminata. Sí, sí, sí. Pues primero fue curioso porque dije, voy a ir al viaje y ya que dije sí voy a ir al viaje, después dije, voy a crear esto de fondearlo, pero ya había comprado el boleto de avión. O sea, después compré el boleto de avión porque hasta que compras el boleto es que vas al viaje, porque si no antes cualquier cosa se te puede poner en medio, ¿no? Y sí, lo de recibir ha sido todo un tema porque yo me siento mucho más cómoda siendo proveedora. O sea, a mí me gusta ayudar a la gente, aportar, contribuir, sí, o sea, me encanta dar. Y al momento de recibir fue toda fue una transformación interna que me conmovió muchísimo, porque en un sentido es un anhelo. Cuando siempre das, sí tienes un anhelo de recibir. Y es padrísimo dar, pero me conectó como con sentirme merecedora, con sentirme digna, con disfrutarlo, con como el poder dar el espacio para que otros sientan ese placer de cuando das, que otros lo pudieran hacer conmigo, sin hacerme chiquita, sin sentirme menos, sin sentirme miserable. Entonces, todo eso fueron temas que yo pude ir completando, porque al sentir en muchos momentos de mi vida y en los entornos en los que crecí, de gente con mucho dinero y nosotros a lo mejor no teníamos tanto dinero, era la sensación de ser menos o de la comparación constante. Entonces fue como resolver un tema de sentirme menos o inferior de hacer esto y me conectó con la abundancia, con que, o sea, fue un tema de honor en lugar de conmiseración, ¿me explico? Queda clarísimo, me gustaría profundizar más ahí, pero antes de entrarle a materia, te quisiera preguntar, ¿cuál es tu misión en la vida? Mi misión en la vida es la transformación de los seres humanos. O sea, que todos los seres humanos podamos autoexpresarnos y ser libres para lo que cada ser humano viene a hacer en la vida. Entonces lo podría, o sea, en un sentido tiene que ver con creer en nosotros mismos y liberar ese potencial. O sea, es como que yo estoy en pro de todo lo que ayude que las personas liberen su potencial y entonces estén plenos, libres y felices. ¿Y, Eso es. y cómo fuiste definiendo tu misión en la vida, no? Porque creo que yo he hablado con mucha gente y siempre es como complicado, como que me dicen mucho, oye, luego escucho gente que tiene clara esa misión en la vida y suena padrísimo, pero ¿cuál es el paso a paso para llegar ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ok, bueno, pues ha sido años de confusión y de duda y de cómo y no sé qué y tal, pero al final ha sido un descubrimiento y una creación. Hay gente que lo tiene súper claro, así de desde chiquitos dicen yo astronauta y son astronautas y de veras que ya lo sabían, ¿no? Y habemos otras personas que más bien lo vamos como desencubriendo, descubriendo, creando. Y para mí ha sido, es como un llamado bien profundo que me empezó a conectar como con el mundo del desarrollo personal o el mundo interior y y como de la creatividad, porque también ese mundo está muy conectado con la expresión de nuestra genialidad. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que mi limitación más grande en la vida era no creer en mí. Y entonces fue como que, ¿cómo le hago para creer en mí? De eso no lo tenía claro, eso lo tengo claro después. Entonces, ¿cómo empezar a crear en mí, a creer en mí? Y entonces me empecé a meter como bueno, desde empezar a estudiar actuación me ayudó con conectarme conmigo internamente. Porque, pues para mí, porque en la actuación tienes que profundizar mucho en el ser humano, en entender la complejidad, los motores y todas las emociones, desde la envidia, la venganza, el odio, y disfrutar todo eso, hasta la bondad, los miedos más profundos,
y transmitir todo eso. Entonces lo tienes que trabajar mucho en ti. Entonces ahí se me empezó a abrir un mundo con descubrir lo que es ser un ser humano. Y después descubrí la meditación y como todo el camino del budismo que decía, esto es increíble, ¿por qué no nos lo enseñaron, no? Que tiene que ver con una autenticidad. Y luego descubrí Landmark, que Landmark es uno de mis grandes pilares de vida, que también su misión es como que la gente tenga su propia autoexpresión. Y además luego es aplicado a proyectos y creado en comunidades. Entonces, eso ha sido clave. Y al final lo que te diría, ¿cuál es el paso para descubrir tu misión? Primero es ver dónde tú fluyes y te conectas y te encanta estar y hacer. Pero eso no significa que entonces sea fácil, porque estamos como, creo que estamos esperando mucho que las cosas sean fáciles y si no es fácil, entonces no lo hago. No, tienes que atravesar un proceso de aprendizaje, un proceso de sentirte incompetente y entonces empiezas a despertar las habilidades y empieza a venir la fuerza interna. Y luego me empecé a dar cuenta que, que como que podía comprender muy bien los caminos de desarrollo personal, el punto de la meditación y poderlo explicar a otros. Y explicar a otros las cosas me encanta, porque como a mí me cuestan de repente mucho trabajo, cuando lo entiendo digo, quiero que para los demás sea fácil porque da mucho valor. Entonces, en una época daba clases de matemáticas a las niñas de mi generación, así, porque me encanta explicar y que la gente entienda. Entonces, ahí como que vas embonando y lo que decía Steve Jobs, que con el paso del tiempo ves como los puntos se van conectando. Pero lo que me ha ayudado mucho es como que ser súper disciplinada en algo. O sea, quieres hacer esto, te enfocas en eso y lo haces aunque no te sea fácil y entonces vas logrando y vas atravesando miedos. Y creo que cuando haces un trabajo personal, cuando vas trabajando miedos, cuando vas conectándote con los valores más importantes que tienes, ahí se te va desplegando naturalmente. Cuando tienes conversaciones con otros, o sea, cuando te vas a lo profundo de la vida, ahí descubres tu misión. Y la misión, bueno, más bien esa visión o ese propósito puede ser expresado de diferentes formas y cada quien elige la suya. Pero puedes elegir otras, ¿eh? O sea, yo un día podría decir, bueno, ahora a través de la comedia quiero transmitir y pues haría comedia, ¿me explico? ¿Y tú crees que el propósito se descubre o se elige? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que se va descubriendo y creando, porque es como, hay una frase muy bonita de Bernard Shaw que dice, God is in the making. Y tiene muchas interpretaciones esa frase, como Dios está en el acero, Dios está haciéndose. O sea, como que no es algo que ya está ahí dado y pum, llegaste y lo descubriste, sino que tú también vas poniendo condiciones y una forma de irte encontrando con eso y lo vas creando. Entonces lo vas creando, pero al final yo creo que en el fondo todos, nuestro propósito es contribuir y servir a otros. Eso es lo mismo que yo he visto, ¿eh? Cada que entrevisté a alguien últimamente he estado preguntando eso y todos los propósitos van alrededor de contribuir y servir, que va muy alineado, Maite, con como estas 6 necesidades del ser humano, ¿no? 4 son de seguridad y 2 de crecimiento y las de crecimiento son crecimiento y contribución. Y creo que al final la misión o el propósito va alineado a, sí, mejorarse uno como individuo, pero también contribuir al resto. Entonces me parece muy padre que llegues a esa conclusión. Maite, ¿en qué momento de tu vida llegaste tú a tener esa claridad de tu misión, ¿no? Porque ibas contando un poquito, ¿no? Empezaste con la actuación, eso te dio un poquito de conocimiento interior, luego le seguiste con la parte de la meditación, entraste a Landmark, que ahorita me encantaría que me contaras qué es Landmark, y has seguido un journey de autoconocimiento y crecimiento personal bastante interesante que también me encantaría que me contaras, pero ¿en qué momento llegas a un punto donde dices, ya sé que mi misión es esta? Yo creo que la tuve, es que no ha sido como de un día que dije, ya, esta es mi misión, aunque sí he tenido como varios momentos donde me voy dando cuenta, pero primero en un retiro de meditación, en donde nos llevó Kabindu, que es mi maestro, a conectarnos con los valores más importantes. Y ahí me acuerdo que yo dije, ay, mis valores más importantes, que esos valores son los que tú dices, si todo el mundo tuviera estos valores, esto sería un mundo mejor. Y ahí conecté con la sabiduría y la creatividad. Eso fue como, ¡fum! Y luego
de alguna forma a mí me daba pena hablar de estos temas de desarrollo personal porque yo los veía como que eran una tontería. Era así como que, era como ver los horóscopos o ver que te leen el agua, o sea, como algo así muy inmenso y que no era lo importante en la vida. Y en Landmark, en un programa que se llama Programa Equipo, Administración y Liderazgo, que tú creas proyectos en el mundo, ahí le llaman juegos en el mundo, que tienen una posibilidad que tú inventas. Yo me acuerdo que a mi canal de YouTube yo le quería dar un giro y hablar de estos temas de desarrollo personal que me estaban cambiando la vida, pero me daba miedo. O sea, decía, pero es que siento que, o sea, me voy a sentir la persona más tonta, me va a dar pena que me vean hablando de esto. Como que yo pensaba que lo importante son los negocios, la economía, las noticias. O sea, yo pensaba que eso era lo importante, ¿no? Y entonces, también es importante, ¿no? Pero, y ahí todo el programa y todas las personas que conforman el programa me ayudaron a atreverme a romper con eso y entonces mostrarme al mundo como alguien que hablaba de esto y romper mi seguridad y darle valor a eso. Y entonces eso me apoyó muchísimo. Y luego, tomando otros cursos ahí dentro de Landmark, hay un programa muy específico, como muy clavado, pero que te ayuda a estar al servicio de las personas y realmente escuchando más allá de lo que los conflictúa. Y ahí fue cuando dije, completamente yo estoy alineada, que mi vida se trate de hacer que las personas brillen y no los limite nada. O sea, porque a mí me hace feliz cuando a alguien le pasa eso y que a mí me haya pasado eso. Entonces fue como que dije, claro, yo me sumo a esta misión en la que varios estamos apuntados. No, y te has dicho un montón de cosas en las que me encantaría profundizar, pero la primera es tus pilares de vida. Dices, Landmark es uno de ellos. ¿Qué es Landmark y qué más pilares tienes? Mira, Landmark es una empresa mundial que da cursos de capacitación y desarrollo a nivel del ser. Es así, todo a nivel del ser. Y lo que hace es que todo lo del pasado que te está afectando en este momento lo dejes en el pasado y puedas crear e inventar nuevas posibilidades. Y te entrena también mucho en liderazgo, que un líder, lo que te enseñan ahí es alguien que hace que los otros brillen. Y tiene muchos entrenamientos de comunicación, de crear proyectos, de trabajo en equipo, o sea, increíbles. Y con ciertas tecnologías que te va enseñando. Entonces, es que tiene súper buenos cimientos, tiene una metodología muy poderosa y muy potente. Y bueno, eso es Landmark, ¿no? Esta empresa. Entonces, tiene como 50 programas distintos. Cuando yo hice el foro Landmark, que es el primer programa, que lo hice en el 2011, con todas mis resistencias de que criticaba todo, que me daba roña, que así todo, igual me acuerdo que dije, yo quiero que mis células vivan y respiran como esto. O sea, porque es una forma de ver, yo lo veía así, lo decía así, es una forma de ver el mundo y la vida primermundista. O sea, de cómo sí es posible algo, de cómo podemos creer en las personas, de cómo puedes sacar tu potencial. Es como que yo dije, aquí te enseñan a pulir el diamante que eres. Y tanta gente sabe que tiene un diamante interno y dices, ¿y cómo le das expresión, no? Porque no recibiste esa educación, ese apoyo, o sí lo recibiste, pero de una forma y ves que hay otro campo enorme. Entonces, por eso yo me superclavé, o sea, yo dije, esto es lo que yo necesito y gracias porque existe una empresa que yo no conozco otra igual que te lleve como a ese nivel de, pues, de poder y de magia y de pulirte, así como de no escaparte en tus, ya sabes que como que nos evadimos y, ay no, pero y echar culpas y quejarnos y no te escapes. Eso te quita todo el poder, como hacerte verdaderamente responsable de tu vida como un regalo que te das a ti. Otro de mis pilares es la meditación. O sea, gracias al alma que como que me empezó a gustar vincularme con la gente, empecé a volverme más sociable, más amigable, porque yo no era así, era súper cerrada. Entonces empecé a descubrir un amor por la gente, empecé a sentir como mucho más confiada con la gente, poder crear, viajar, divertirme. Entonces, podría decir que mis pilares son Landmark, la meditación y mis relaciones. Y en un sentido se parece a los tres pilares que dicen en el budismo, que es el Buda, la Sangha y el Dharma. El Dharma es el camino, así constante en las acciones diarias. El Buda es el despertar propio de la persona y la Sangha es la comunidad, ¿no? Que todo eso soporta un camino de liberación, si lo queremos ver como en un punto más espiritual. ¿Qué significa espiritualidad para ti? Espiritualidad que hay como un orden superior y fuerzas misteriosas que están en pro de que tú expreses tu potencial. O sea, hay un amor
en la vida sosteniéndote, cuidándote y ayudándote y empujándote a que te liberes de lo que ya no te sirve, que juegues en la vida, que te diviertas y que la disfrutes y des lo que tú tienes para dar. Maite, me encanta todo esto que me dices y yo sé que tú eres como alguien que realmente como que es coherente con lo que dice, ¿no? Me encantaría que me platicaras un poquito más de tu camino de como autoconocimiento y desarrollo personal, porque hemos ido tocando como varias vertientes, pero me gustaría también saber, pues, cuáles han sido tus retos a lo largo de tu vida y cómo los has encarado y cómo has salido de ahí. O sea, si quieres, tengo un amigo, Sebastián Peñalba, que entrevistaba hace un tiempo que me decía que él ve su vida en séptimas, ¿no? De 0 a 7 años, 7 a 14, 7, 14 a 21, etcétera. Y me dice que en cada séptima ha tenido como un gran reto que superar en su vida y eso lo ha transformado. Entonces, no tiene que ser en séptimas lo tuyo, pero sí me gustaría como que me fueras llevando cronológicamente por cuáles han sido estos grandes temas que han requerido de que tú te reinventes o crezcas y los enfrentes y por ahí me encantaría ir, ¿cómo ves? Ok, sí, está muy bien. Mira, a ver, momentos clave. Creo que un gran reto y desafío que me van a odiar todas las personas que están en contra de la gordofobia, pero yo pesaba como 13 kilos más. Y para mí bajar de peso fue, wow, fue un logro y porque lo hice de forma natural, o sea, no de pastillas, nada de eso, como buscando que sea una forma de siempre alimentarme y haciendo ejercicio, o sea, de una forma que yo pudiera sostener. Pero el haberlo logrado y el entonces conectarme diferente con la alimentación, con la comida, con que no sea como, ay, no, no quiero, me ha llevado a que, o sea, siento que el peso me ayudó a trabajar mucha ansiedad y la salud cuando mi misión era bajar de peso. Eso fue un mega logro. Y ahí me gustaría dar doble clic, Maite, y exactamente qué fue como las herramientas que fuiste utilizando, ¿no? Porque yo entiendo que la relación con la comida es un 70% mentalidad o tema emocional y al 30% ya las acciones que vas haciendo. Entonces, me gustaría que me fueras llevando por ese proceso de ir lidiando con ese reto en particular, que creo que es un reto sumamente común. Sí, primero vi que había un hábito en que cada vez que te ponen algo enfrente me lo comía, ¿no? Ah, ponían un chocolate y me comía, comían papas, comía, o sea, como siempre estar comiendo todo lo que se te pone enfrente. Y luego decía, es que no tengo que comer todo lo que se me pone enfrente. Esa es una. Y luego decía, pero yo no quiero como, nunca como tortilla, no manches, amo las tortillas. Y yo veo que mi mamá come súper bien y así, y nunca se está privando de no voy a comer algo y ella es delgada. Entonces yo decía, este es un tema de mente. Pero dije, pero sí voy a medir porque sí puedo comer muchísimo. Y me digo, yo sabía que comía por ansiedad, o sea, como que tenía como un impulso compulsivo. Era así como que quería tener algo en la boca. O luego, y con el cigarro también, porque fumaba, ¿no? O sea, me acuerdo que era de una copita de vino con un cigarro, era mi hit, me encantaba. Y de repente me encontraba buscando un cigarro con un cigarro en la mano, pero era como querer calmar como esa ansiedad, como una no saciedad por no poder estar en el presente y con como las sensaciones que estuviera sintiendo. Entonces fue como trabajar con esa ansiedad y también el irme relacionando diferente con la comida, de qué verdaderamente quiero yo, cuánto quiero, o sea, ya me llené o no me llené, a ver, lo estoy disfrutando, no lo estoy disfrutando, como irme comunicando de esa forma conmigo. Y sí me sirvió ir con una nutrióloga que yo sentía que me ponía mucha comida, pero feliz porque dije, yo esto sí lo puedo cumplir, sí siento que me siento libre, hasta me ponía chocolates, waffles, cosas de eso ya ni lo como ahorita, ¿verdad? Pero entonces, esto sí puedo, porque yo quiero que sea algo sostenible. O sea, no quiero una dieta de no puedes comer nada y luego la terminas y te atascas. Yo no me chocan los cambios pasajeros. A mí me gusta como comprometerme a algo que sea, que yo sepa que puedo sostener. Entonces, un poco así, la meditación me ha ayudado, leer temas de mindful eating, que tiene que ver con los diferentes tipos de comida, si es emocional, si es en la boca, si es en el estómago, como sentir cómo te nutre la comida, o sea, como irme conectando desde buscar que la comida me nutra y disfrutarla. Ese es un tema ya desde hace tiempo, ¿eh? No, me encanta. Y fíjate, yo también he tenido mis temas con la comida y el año pasado decidí dejar de comer azúcar. Obviamente tomé un programa muy bueno que se llama Wild Fit, súper intenso que te va privando de comidas. Durísimo, o sea, no me pareció algo agradable para nada.
pero al final del día sí dejé de comer azúcar. Y yo era esas personas que planeaba su día alrededor de a qué hora voy a ir por el pastel de chocolate al restaurante de la esquina. Y hoy día ya soy alguien, no te digo, ya hay veces que hasta veo un postre y le puedo dar una mordita, pero ya tengo autocontrol. Ya no estoy todo el día Sí. ansioso pensando alrededor de eso. Y ahorita traigo el reto de dejar el alcohol y de dejar los panes y de dejar los lácteos, ¿no? Y creo que es un tema muy, muy intelectual, o sea, es mucha mentalidad, pero también he visto hacks muy interesantes, como por ejemplo, tomo mis 2 litritos de agua todos los días, porque hay un tipo de hambre que es el hambre por sed. Y entonces si estás bien hidratado, pues como que ese diablito del hambre de la sed, como que lo vas mitigando. Y el otro es de tener suficientes nutrientes en tu cuerpo. Entonces trato de comer muchas verduras en la mañana, mi jugo verde, etcétera, y con eso mato otro de los diablitos del hambre. Y así voy matando cada diablito del hambre para que el único con el que sí tengo que pelear sea el emocional, ¿no? Que ese realmente es el que como que de repente... Pero me ha ayudado un buen y yo creo que eso es algo transformador. Entonces me encanta que lo compartas y me gustaría saber nomás algo muy rápido es, ¿hay algún tipo de herramientas que recomiendes utilizar para este tipo de transformaciones, sobre todo con la comida o con el cigarro que los mencionaste? Sí, sí, sí. Bueno, tengo videos en los que hablo de esto y podcast, o sea, digo ya más clavado, pero déjame decirte algo importante. Una es, sí, la meditación te ayuda a estar con la ansiedad. Y lo que queremos matar muchas veces comiendo, fumando, es la ansiedad o la sensación de vacío. Y entonces cuando puedes estar y reconocerlo, además de que disminuye mucho la ansiedad, ya no tienes que llenarla como en automático con algo. Esa es una y es fascinante. Y hay algo que te quería decir en relación a la comida que me gustó y es muy padre para, como para nuevos hábitos. Fíjate que yo tenía una maestra de meditación y de Dakini y de yoga, que me acuerdo que de repente ella tenía que comer diferente por algo de salud. Y me acuerdo que le dije, ¿no te está costando trabajo, o sea, ya no poder comer todo esto por era de salud? Y me dijo, no, para nada. Me dijo, no, pues o sea, como aprender a una forma nueva de vivir y nuevos hábitos y entonces hay que ser maleables y flexibles. Y dije, wow. Entonces como que vi como tan fácil ella pudo, pum, cambiar de hábitos y ella es muy fácil como de repente, pum, cambiar su vida y cambiarla, como no aferrarse a una forma de vivir. Y me dijo, es soltar apegos. Que dije, wow, yo quiero eso. Entonces, eso me ha servido como para decir, wow, es soltar apegos y es como frum, reinventarte, como no aferrarme a una forma de vivir, y eso te ayuda a tu cerebro porque lo moldea, porque le enseñas a vivir diferente y entonces lo mantienes en modo aprendizaje. Y de hecho, yo estaba en un seminario de Landmark, me acuerdo que me regalaron la prueba Veritest, que dije, no, me van a salir los lácteos, yo amo los lácteos y no pienso dejar los lácteos, y como me la regalaron y costaba como 8,000 pesos, dije, bueno, va, si la voy a hacer, me voy a comprometer. Obviamente me salieron los lácteos, ¿no? Menos de cabra, eso sí los como. Pero me acuerdo que estaba en el seminario y fue de una forma tan fácil, dije, ese seminario se llamaba Una vida inventada y era soltar como el automático que tenemos todo el tiempo. Y entonces dije, va, perfecto. O sea, el lunes, a partir del lunes tal, así, y llevo 5 años que no como lácteos, que no como azúcar de caña y feliz de la vida. Y así, como que siempre es así, yo mantengo, no me siento que me privo, o sea, me angustia más por los demás que se angustien de, ay, no, tú no comes eso, pero yo estoy feliz. Y fue como el pensar ¿no? O sea, hay que tener la capacidad de moldearte, de vivir diferente, de soltar apegos y tal. Y otra muy importante es el tema de los carbohidratos, que eso lo he estado entendiendo cada vez más. Es que, o sea, los carbohidratos que pueden incluir hasta fruta y lo que pasa es que un carbohidrato te da la energía como de un fuego impresionante, ¡fum! Te da un fuego, pero así de rápido es el bajón. Es como si prendes alcohol, ¡fum! Se prende y se apaga así de rápido. En cambio, si tú comes grasas como de nueces, de aguacate, aceites y proteína y verduras, ¡pum! Es una energía como una vela, que es más constante y más potente y no tienes esos subidones y bajones de, ya ahora quiero comer algo. Y entonces es otra forma de manejar la energía a través de la alimentación y eso me ha gustado verlo. Espectacular, me parece muy inspirador este que me comentas y me gustaría seguir como en tu camino de autoconocimiento. Entonces un tema fue tu relación con tu alimentación. ¿Qué más ha habido en el trayecto? Bueno, mi relación con la alimentación, luego atreverme a estudiar actuación, porque yo estudié comunicación y luego estuve trabajando de mesera, que eso fue todo un parteaguas, o sea, para mí, ser mesera, además ahí te tenías que aprender la carta, no había menú, no apuntabas las cosas, te tenías que aprender, fue impresionante y además a mí me daba pena que me vieran de mesera, porque iba gente que yo conocía y yo decía, es que yo debería de estar sentada ahí,
y no atendiendo porque pues tengo que ganar dinero. Entonces ahí fue algo que yo rompí y al final acabé amando ser mesera, me dejaban propinas increíbles y luego yo empecé a ganar dinero, luego empecé a vender seguros y cosas de inversión, pero yo me empecé a pagar mis clases de actuación. Entonces yo estudiaba, trabajaba, y estudiaba comunicación, trabajaba y ahí iba a mis clases de actuación. Que como que en mi mundo era como clases de actuación, o sea, ternurita, ¿no? Como de qué cree. Y sí, actué en series, actué en novelas, o sea, como todo eso fue romper algo que yo necesitaba hacer, que era un sueño que tenía, y eso también fue impresionante. Como yo pagármelo, yo comprometerme, yo apostarle a eso, trabajar de conductor, o sea, wow. Y después, qué otras ha habido? Irme a vivir sola fue todo un tema. Es que ha habido muchas cosas que he hecho, como una vez que me fui a Barcelona sin dinero y sin nada donde llegar, y tenía creo que 18 años. Ese estuvo muy fuerte. Bueno, también esto, y así como momentos clave, creo que también fue cuando, o sea, toda mi forma de trabajar, porque pues sí, mucha gente no lo creía como en lo que yo hacía. Me acuerdo que un psicólogo me decía, tenía un novio y entonces de repente íbamos al psicólogo juntos y el psicólogo me decía, era psiquiatra, me decía, Maite, es que tus ilusiones de trabajar de esa forma, a ver, no, tú ten un trabajo normal, que ganes un sueldo fijo y el novio decía, sí, exacto, o sea, para que... Y yo decía, pero ¿de qué hablan? O sea, no. Y era horrible como el no sentirme entendida y sentir que igual y tenían razón, pero yo no quería eso. Entonces todo eso fue un tema. Pero algo que yo veo, Maite, es que has sido bastante autodidacta, o sea, con el tema como de psicología y autoconocimiento, entiendo que, a ver, estudiaste actuación, también tienes una maestría en mindfulness, que me encantaría que también me contaras por ahí un poquito cómo fue tu entrega de tesis. Estuvo muy padre, pero la tesis fue todo un tema. O sea, yo me acuerdo que tenía que tener ese sustento científico. Yo decía, a mí me da igual que la ciencia lo respalde. Ya está la ciencia ahí diciéndolo. A mí me importa lo que yo he experimentado y no necesito esto y tal. Y hasta que me dieron ganas de pagar porque me hicieran una tesis y dije, no, en mi vida haría eso, ¿no? Dije, ok, mejor no me voy a titular porque ni me importa. Nadie me va a pedir nunca el título. Y luego dije, no, a ver si. Y entonces, me acuerdo que era súper confrontante para mí de repente empezar a estudiar todos los papers, artículos científicos en inglés. O sea, no, yo decía, ¿qué es esto? Como que no, tenía una brecha y una barrera y me gusta terminar las cosas porque cuando terminamos las cosas tiene mucho poder. Y me acuerdo que Kabindu, mi maestro de meditación que me recomendó hacer esa maestría, me dijo, juega a ser el personaje de la investigadora. Y dije, ah, claro, como yo desde chiquita siempre estoy actuando, yo siempre me imagino que estoy en películas, que estoy en un personaje, siempre estoy jugando. Dije, ah, claro, ahora voy a ser el personaje de la investigadora científica que estoy aquí en mi compu. Y entonces le empecé a hacer y fue increíble porque me empecé como a súper dedicar, a enfocar, se me quitó la barrera de los artículos científicos en inglés y empecé a entenderlos, empecé a descubrir mil protocolos, al final acabé feliz con el protocolo que yo diseñé. Mi tesis fue un protocolo de mindfulness y compasión para la disfunción sexual femenina. Eran como 3 disfunciones específicas porque hay miles, aunque en realidad yo empecé con eso porque yo decía, yo siento que a mí la meditación me ayudó hormonalmente para ser regular en la menstruación. Pero como no encontré sustento, dije, o sea, me dije, ay, sané mi relación con ser mujer. Entonces me decían los tutores, ¿y cómo demuestras que alguien sanó su ser mujer? Y yo decía, híjole, ¿cómo demuestras? Entonces dije, ah, bueno, con la función sexual, por lo menos con eso sabes que ya algo sanaste. Si tienes una función sexual, sana, entonces a través de eso fue y les encantó, me dijeron que era súper innovador mi trabajo, me pusieron 9.5, fue increíble. Y cuando lo terminé, siento que me dio unas alas y me dio una abundancia y me preocupaba mucho como dedicarle todo un mes a la tesis y decir, pero yo tengo que estar más bien consiguiendo chamba, o sea, con qué empresas voy a trabajar. Dijo que me voy a enfocar y me enfoqué y terminando la tesis es mágico. ¡Fum! Se me abrió un proyecto para todo el verano súper bien pagado de todo y dije, wow, esto es la magia de, de entregarte algo. Has mencionado varias veces a Cabindo y me gustaría que me platicaras cómo lo conociste y qué influencia tenía en ti.
Bueno, Kabindu es mi mentor, vecino, maestro, todo. Y yo iba a una psicóloga, fui como por 10 años, que fue como una especie de mentora también. Y ella me decía, Maite, deberías de meditar, porque eres muy ansiosa y tal. Sé que por aquí hay unos cursos de meditación y tal. Y cuando me fui a vivir sola, justo una chava vi en la cineteca como toda en paz y con su tapetito, le dije, oye, ¿dónde haces yoga? Y ya me dijo, y de meditación. Y entonces resulta que me voy a vivir sola y en la esquina de mi casa eran esas clases. Y voy y uno de los maestros era Cabindo. Y entonces fui con varios maestros, pero dije, no, el bueno es Cabindo. Y entonces me empecé a clavar, empecé a tomar todos los cursos de Cabindo, pedirle mil consejos, como que sentía que él me escuchaba diferente, veía la vida muy distinto, entonces me empoderaba mucho, ¿no? Él me recomendó Landmark también, o sea, él me recomendó hacer la maestría, yo digo, Cabindo me recomienda algo y de veras que, y entonces al final nos hemos hecho muy buenos amigos. Estoy ahora en las formaciones que él da de maestros de meditación, yo hice la primera generación, que fueron 2 años, y ahora yo soy parte del equipo de maestros con él, que está formando siguientes generaciones de maestros de meditación. Entonces es alguien súper importante, alguien a quien consulto siempre en decisiones importantes, en momentos clave. Entonces, pues yo he tratado como de estar lo más cerca que se pueda de él. Que eso va muy hilado con tu pilar de vida de comunidad, ¿no? Sí, yo con él tengo comunidad con todos muchos alumnos que somos de Cabindu y en Landmark tengo una súper comunidad también bien poderosa porque tienes, o sea, lo que me ha encantado descubrir, Oscar, es que yo me acuerdo que yo antes decía, yo me quiero morir, o sea, cuando iba en la carrera decía, yo me quiero morir a los 60 años, porque después eres un estorbo, ¿para qué vives? O sea, y entonces ahora he conocido mucha gente arriba de los 60 años y de los 70 años, súper plena, súper feliz, con propósito, ayudando a la gente, vitales. Y digo, wow, tener todos estos referentes me súper inspira. Y Maite, la gente que te conoce te describe como alguien muy conectada con tu niña interior, como alguien bien integrada entre su adulta y su niña y entre el juego y el conocimiento, etcétera. Y me gustaría que me platicaras también un poco como, ¿eso siempre fue así o es algo que has ido desarrollando? Yo creo que he ido reconectando con eso. Yo creo que cuando vamos quitándonos cargas, limitaciones, resolviendo temas del pasado, emociones, rencores, miedos, todo eso, naturalmente va viniendo como esa sensación de juego, de ligereza, de conectarte como con esa magia, así. Yo creo que eso va apareciendo. A ver, te voy a poner un challenge un poquito más profundo. ¿Qué temas te has tenido que resolver tú del pasado, de tu pasado? Como con qué demonios te has tenido que enfrentar que digas, híjole, esto me costó un montón de trabajo y ahí voy. Demonios, sentirme rechazada, no suficiente, el tema del dinero, la relación con mi mamá. Esa es una relación que pues hemos ido super sanando y no es perfecta y ha sido uno de los grandes temas de mi vida. Las relaciones de pareja que he tenido me han ayudado mucho como a trabajar en mí, porque sí, como que ponía en ellos muchas cosas, ¿no? Como que a través de esas relaciones he sanado mucha ansiedad. Ahorita ya no me pasa esa ansiedad que sentía antes y me encanta. Digo, wow, ya no siento ese vacío, ese down, bajón, que ya no puede ser tú. No, ya no me pasa eso. Me encanta que no me pase eso. Por ejemplo, me encantaría saber cómo le hiciste con ese tema de, por ejemplo, lidiar con sentirte rechazada y poder ir enfrentándolo y superándolo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero es reconocer en mí que, o sea, el sentirme rechazada es algo mío, que claro, el otro lo puede estar haciendo, ¿no? Pero tú también te pones en ese lugar para que pase de alguna forma. ¿Me explico? Al vincularte con cierto tipo de personas, al tener ciertas conductas, casi casi que te pones para que te rechacen, ¿no? Y es un tema mío. Y entonces, eso, como, por ejemplo, ese rechazo, cómo lo trabajé, primero viendo que en parte su desprecio, la parte en la que él me despreciaba, tenía que ver con él. Sin embargo, que yo estuviera viviendo eso tenía que ver con mi pasado. Entonces, yo fue sanar en mi pasado donde me sentí despreciada o en los momentos en los que yo sentí que a mi mamá la despreciaban y trabajar eso y perdonarlo y no repetirlo y ver qué cosas, qué detalles yo vi en la otra persona y yo también permití que nos llevaron al rechazo. O sea,
yo, esta última persona con la que tuve una relación, era mi amigo antes. Y yo sabía cómo era. Y yo pensaba, no manches, yo nunca podría andar con él. Justo porque veía que tenía 1000 temas incompletos con las mujeres. Y ahí voy yo después, y no, es que la gente cambia. Por lo que haya sido, acabamos. Dije, claro, pero yo ya había visto todo esto. Como por qué pensé que conmigo no se iba a repetir. ¿Me explicó? Y al mismo tiempo, al sentir el rechazo, yo como tratando de forzar el cómo siento, es como dar ese espacio y decir no. Como esta última relación, bueno, casi todos me han ayudado algo, pero me ayudó mucho a no forzar y a dar espacio y a no fallarme a mí por querer que las cosas funcionen o por tratar de que vayan bien las cosas. Y que si hay algo que no me está haciendo sentido, que se ve como una mentira, que se ve como algo oculto, que no está claro, que hubo un cambio radical de conducta, como eso es una bandera roja. No tratar de, eso no pasó, no, sino realmente enfrentarlo como lo que está haciendo, porque yo puedo tender a, no está pasando, vamos a darle una oportunidad. Te voy a decir algo que lo dice Cavindo y tiene toda la razón y lo dicen mucho en Landmark. Cuando hablas de otros, hablas más de ti que del otro. Entonces, es que no puedo criticar a esa persona, porque al final todo, yo fui causa de muchas de esas circunstancias y reacciones y meterme en esa relación y que tuviera ciertas dinámicas. ¿Me explico? ¿Y qué herramientas utilizabas para ir acompañando este proceso? Porque suena como algo bastante complejo, ¿no? Y ¿cómo le hacías? ¿Ibas como aprendiendo de diferentes fuentes? ¿Es con Landmark, con Cavindo? ¿Usaste otro tipo de Sí, herramientas? totalmente. Mira, mucho, con la meditación estuve trabajando el soltar las etiquetas que tenía de mí. Eso fue crucial. Me acuerdo que Camino me dijo, haz estas meditaciones, te van a servir muchísimo. Y entonces es como, y quedarte en un espacio de nada, pero soltando etiquetas, porque como que volvemos a las etiquetas que tenemos. Luego con Landmark estuve trabajando mis quejas, porque como que veía muchas quejas que tenía de él y le ponía la responsabilidad a él y le echaba la culpa a él y hacerme responsable de las quejas y dejar de quejarme y ver lo que es y también darle espacio a la otra persona que sea como es. Y si ahí no funciona, pues no funciona. Otra cosa que me di cuenta y me da un poco de vergüenza decirlo, pero sí es así, y esto me lo anticiparon amigos, es él estaba separado, no divorciado, estaba en proceso de divorcio. Y muchos amigos, bueno, Cabindo, uno de ellos, siempre me dice, Maite, que esté divorciado con papel y todo. Y yo, porque ya había andado antes con alguien que estaba separado, y yo decía, pero él tiene su propia casa, pero ya no están juntos, pero... Y es como, pero no están disponibles. Si está casado, no está disponible. Está casado. O sea, aunque ya viva separado. Y yo decía, ay, esto es la vieja escuela, ¿cómo crees? No pasa nada. Y otra vez vuelve a otra relación donde está en proceso de divorcio, pero no está divorciado, y vi como eso no tenía integridad, no funcionaba, no estaba disponible, y al final el divorcio de esta última persona como que no sucedía porque yo decía, hay algo entre ellos que no se terminan de divorciar, y yo estoy queriendo entrar en una relación que no está completa. Entonces eso fue un gran aprendizaje. Por eso digo, empezó sin integridad esa relación, yo sabiéndolo, yo queriendo como que no pasa nada. Y sí, me quedó claro como si no está divorciado, no está disponible. Y yo hacerme responsable de que entré con alguien que no está disponible. Y si no está disponible, no está comprometido contigo. Acabas de mencionar tres palabras muy importantes, ¿no? Que es integridad, compromiso y autorresponsabilidad. Y hace rato, cuando iniciamos la conversación, me habías dicho que para construir tu misión, como que exploraste mucho del tema de valores. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus valores de vida? Mira, uno de mis valores es, no sé si cómo se dirá, pero como la capacidad de, como creer, creo que es creer en el ser humano y creer en que es posible la transformación, siempre. Eso no implica ponerte de tapete en lo que no funciona, pero sí, eso es algo que a mí me lo ha dado Cavindu, Landmark, que siempre me han dado una nueva oportunidad más allá de mis reacciones, como cuando me pongo súper reactiva y siempre me dan una oportunidad. Entonces uno de mis valores es, todo mundo siempre tiene una oportunidad, si la persona está dispuesta a transformarse, a cambiar. Otro de mis valores es la alegría, la sabiduría como las enseñanzas más profundas de la vida, ¿no? Como la integridad, eso es otro valor. Y la comunicación es un súper valor para mí, como que es bien importante para mí poderme sentir libre para hablar las cosas con las personas.
Y me gustaría ir a ese tema de la comunicación, Maite, ¿no? Hemos estado como entrando en varias áreas de tu vida, pero en algún momento dijiste que a ti te gustaba vivir una vida donde te pudieras dedicar a lo que tú quisieras. Eh, y empezaste actuando y has hecho muchas cosas, pero me gustaría preguntarte así de fondo, ¿a qué te dedicas el día de hoy? Sí, ya sé. Yo me dedico a que las personas expresen su potencial. Entonces, todo lo que yo hago está alineado para que brilles tú, Oscar, para que tú brilles. Por eso, cuando tuvimos esa llamada la otra vez que la regresé, dije, a ver, no, este hombre va con todo, o sea, puedo ver cómo has creado toda una estructura para hacer estos podcasts, esta entrega, este compromiso. Yo sé lo que es hacer un podcast, las horas que toma, toda la inversión que conlleva. Es cómo hacemos que él brille. Y por eso después te llamé y te dije, te sugerí algo que había anotado y que te podría servir. Entonces, mi vida está dada para que las personas expresen su potencial. Y lo hago a través de mis podcasts y videos, y lo hago a través de las sesiones uno a uno. Ahora estoy trabajando mucho con líderes de empresas y de diferentes ámbitos para que ellos puedan tener una transformación consciente, liberen su potencial porque son personas que impactan a un montón de personas y son personas ejemplo. Y entonces también ayudo mucho. El año pasado hice un programa de hábitos y ahorita estoy por sacar bueno, todavía no está, pero unas cápsulas en relación a hábitos y programas en relación a hábitos. A ver, vamos a entrarle a esos temas. ¿Por qué no empezamos con hábitos? Como, ¿cuáles son los hábitos o las categorías de hábitos que consideras que es más importante? Y si quieres, doy un poco más de contexto. Entiendo que en tus sesiones uno a uno ayudas a las personas a liberar su potencial y me imagino que ahí vas tocando varios temas como salud y carrera y la misión y varios temas como, ¿cuáles son esos grandes pilares de vida, por así decirlo, y cómo eso se relaciona con los hábitos? Ok, los pilares de vida de las personas normalmente es su relación consigo mismos, con su propósito de vida, su relación de pareja, familia, si es que ya tienen hijos y familia, y un poco la economía también puede ser, ¿no? Por ahí, porque la economía te permite mucho. Y la salud también. Yo lo que voy trabajando es, vamos viendo qué está atorado ahí que les impide sentirse libres en esas áreas. Y hay diferentes herramientas, tecnologías, técnicas con las que vas trabajando que son increíbles para ver lo que está en el inconsciente y también para poder atravesar una emoción sin atraparte en ella. Pilares. Una de hábitos. Hábitos, ser amable contigo. Hábitos, ver las etiquetas que tienes de ti, ver todo lo que estás pensando y saber que eso no es la verdad, que son solo pensamientos. El saber que no eres una emoción y que puedes sentir la emoción el tiempo que dure, aunque se sienta horrible, y que si no la rechazas y la permites, se libera. El hábito de amar tu cuerpo, de escuchar tu cuerpo. ¿Y tú qué hábitos tienes ya exteriores en el día a día? Porque eres como un estuche de monerías, ¿no? Tienes el Qigong, tienes la meditación, haces yoga, eh, no sé, sabidurías búdicas, tienes Landmark, un poquito de Kabindu, haces retiros de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Como cuáles son tus 3 a 5, así como que dices, estos son mis bases. Sí, ejercicio, meditación, chikun, eso lo hago. Yoga nidra, bastante constante. Yoga nidra es más una meditación acostados. Es el yoga del sueño psíquico, pero eso es nuevo. O sea, eso llevo en junio, julio lo descubrí y me superclavé en eso. Landmark, o sea, todo lo que participo en Landmark es un hábito. Participo mucho ahí porque es como estar entrenando la mente todo el tiempo, en crear posibilidades, en hacerte responsable, en ser auténticos, en ver dónde te estás autoengañando. Entonces, eso es un hábito así, súper constante. Ujú. Mencionabas el yoga nidra y mencionaste la palabra psíquico y yo entiendo que de repente tú tienes como habilidades un poquito psíquicas o telepáticas donde te puedes conectar con alguien que la otra persona dice, oye, yo no entiendo cómo le hizo Maite, pero me preguntó alguien que nadie le había contado a nadie y que yo lo soñé, entonces es como muy difícil que alguien más lo supiera. ¿Pudieras contarme un poquito de eso? Mira, ya antes pensaba eso, pero fíjate que me he dado cuenta que todos tenemos habilidades psíquicas. O sea, todos tenemos estas habilidades como telepáticas o de que en el campo, de field,
está la información y pum, la descargas y si estás más abierto y más presente lo vas haciendo. Entonces se van desarrollando esas habilidades, yo creo. También la meditación pues te va abriendo, ¿no? Entonces te va abriendo y como que naturalmente se te va volviendo obvio. Una vez me pasó con un galán que me decía, pero Maite, no te puedes meter en mi mente. Y yo, es que no me estoy metiendo. O sea, es obvio. Como que yo digo que en un nivel todos sabemos todo. Y me ha ayudado mucho que cuando tengo conversaciones y vamos completando, es como, claro, yo me di cuenta que ahí algo pasó, que esto no le cuadró, que, o sea, siempre estamos conscientes de todo. Entonces, entre más presentes estamos y más abiertos y con menos ruido, más fácil es como captar eso. Y es fascinante, es algo que sí me encanta, se me hace mágico, me han pasado como cosas misteriosas que me encanta porque esas cosas misteriosas como que dices, esto fue mágico, no las puedes atrapar ni poseer. O sea, no es como que yo te voy a enseñar a ti cómo te lo voy a otorgar. No, tú tienes esas facultades y es parte del misterio de la vida y no es algo que tienes y que presumir, sino es algo que de repente se muestra y se crece en eso y se manifiesta. ¿Y pudieras darme un ejemplo de alguna ocasión en la que te haya pasado? Ah, el otro día estaba guiando un yoga nidra, estuvo muy bonito eso. Este, hay gente que puede decir a esto X, pero al final como que vi que todavía no estaban cerrando del todo y entonces me puse a cantarles un mantra. Como que ya había cerrado la meditación, ya estábamos saliendo, llevábamos un rato saliendo y no terminaban de salir y de salir, es una meditación acostados. Y entonces me puse a cantar el mantra y empieza un aire y así impresionante, como se hizo como un vórtice, o sea, las plantas se ¡fum! Y ya, y se despertaron todas así, y dije, ¡ole, qué increíble! Esto fue como que ya me dijo una señora, llamaste al viento, y el mantra llamó al viento, y yo, sí, pero no es como que yo lo llamé, ¿no? No, es que como que necesitaba crearse algo, hacerse algo, y ¡fum! Sucedió, y ya la magia así, ¡tum! Entonces es padre hacer eso. Que fíjate que esa es la cualidad del Buda verde, que es la acción infalible o la audacia en la acción. Y es como el arquetipo, es como que es un mago que ve todas las fuerzas que están ahí para que tú solo haces ¡chuc! Y sucede la acción, ¿no? Me fascina que me cuentes estas cosas. Otra cosa que me habías contado cuando te conocí es como un poquito la causa de la crisis de los 30 y la crisis de los 40. Y yo sé que tú haces muchas sesiones de uno a uno, entonces me gustaría que me platicaras un poquito a qué se deben este tipo de crisis. Sí, en la de los 40 y otro. Bueno, la crisis de los 30, o sea, bueno, a los 30 tenemos como una auditoría de nuestra vida. O sea, tú tienes 29 y medio, ¿no? Yo ya 31, Maite. Ah, ya 31, no, y nos regresamos. Ok. Bueno, a los 29 y medio tenemos como una auditoría de nuestra vida, es qué vas a dejar ir y qué vas a cosechar de lo que ya has aprendido. Y es como un poco iniciático, o sea, empezar los 30, como que hay otro nuevo estar en la vida donde ya no estás tan chavito, pero ya empiezas a asumir más tu vida y entonces es fascinante. Y lo que más me alivianó, paréntesis, es cuando un amigo de 40 me dijo, relax, Maite, los 30 son los nuevos 20. Y yo, oye, pero no, más allá de eso, astrológicamente, la astrología era algo en lo que no creía, estaba súper cerrada a eso, pero luego pues tengo un maestro súper pro y profundo y es erudito, entendí que a los 29 años y medio Saturno, la posición de Saturno cuando naciste, es, es el retorno de Saturno. Saturno marca el tiempo y es como el guardián de tu mejor versión. Entonces, si hay algo que no funciona, te lo va a restregar y puede ser un poquito duro, pero porque está viendo por tu mejor versión. Entonces, en este retorno, es como que te orilla a volar, a soltar, o sea, te ponen limitantes impresionantes. Y lo veo en muchísima gente. Entonces, esa es un poco la crisis de los 30 que se ponen en juego cosas como en el camino del héroe para soltar, tomar lo que has aprendido y abrirte a un nuevo sendero, a una nueva aventura que te va a llevar a aprender mucho más, crecer, etcétera. Fíjate, es muy interesante eso, porque me gustaría ir al tema, a la causa raíz, ¿no? Tú hablas mucho como de estos hábitos que tenemos que ir construyendo y que al final como que todas las misiones tienen que ver con crecimiento y contribución. Pero ¿cuáles son como los bloqueos de la gente, ¿no? Porque lo que yo he visto, o con la gente que he hablado, como que me dicen mucho, oye, Oscar, como que no entiendo mi porqué, ¿no? Que al final el porqué se liga al propósito, a la misión. Y segundo, el tema del dinero, ¿no? Como que todo el mundo anda pensando en seguridad financiera y cómo hago más, y cómo le hago y ta, ta, ta. Y yo no sé si esos son verdaderos problemas o si son distracciones.
o cómo lo explicas tú? ¿Cuál es como el mayor problema que ves, o sea, el verdadero bloqueo de la mayoría de las personas para poder desbloquear su potencial? Ok, em, el verdadero bloqueo creo que está en una profunda desconexión con la vida, que entonces empezamos a desconfiar, a sentirnos separados y a dejar de creer en nosotros y de creer en los demás. Y entonces nos empezamos a proteger y a cuidar y a defender y como empezamos a escatimar la vida, las cualidades y creo que es esa como profunda desconexión de que estamos separados, que ese es el verdadero, la verdadera limitación y bloqueo y que genera ansiedades profundas. Esa sensación de que para ti no hay un lugar y que la vida no está para ti, ¿Y, que estás solo. y tú crees que eso se relaciona con la necesidad de controlar de muchas personas? Como como esa desconexión va proporcionalmente relacionada a la necesidad de control y mientras menos necesidad de controlar tienes, más te conectas, o no tiene absolutamente nada que ver. Puede ser que sí, o sea, que queramos controlar, porque como me da miedo la incertidumbre y qué va a pasar, pues quiero controlar, ¿no? Fíjate que tengo una visión también como muy amorosa con el control y lo he descubierto en Miguel Control, que es que en momentos de mi infancia donde sentía que todo se desmoronaba, que no me sentía apoyada y que sentía que pues mis papás estaban en sus rollos y en sus pleitos y como el sentir, como que siento que algo en mí como que se rigidizó para armarla, para salir adelante, que luego me di cuenta que a lo mejor era control, pero ese control me salvó. Me salvó porque yo necesitaba soporte, como apoyo. Y creo que a veces el control es porque, y si no controlo, y si no pasan las cosas, y si se nos va la vida, eso yo lo descubrí una vez que como esa angustia existencial es, y si se me va la vida, entonces claro que quieres controlar y que todo esté, porque si no me muero, como que tiene que ver como sentir que algo se muere, que ya no vas a pertenecer, existir, que no te van a pasar cosas. Esto es algo bien profundo. O sea, no es como que no creo que fácilmente la gente lo pueda detectar. Así como que no crees en ti, no lo detectas tan fácil. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que te buscas distraerte todo el tiempo y que qué tal que no, y que no te comprometes en algo necesariamente o en una relación, es una falta de confianza en uno. La Uh -huh. confianza, ¿cómo se trabaja? Porque es un tema que a mí me fascina, Maite, yo también lo he tenido que trabajar y todo, pero entiendo que como que la confianza va hilada a la competencia, ¿no? O sea, pues también como que, o sea, no es solo un tema interior, sino también exterior y como que van de la mano creciendo en tu experiencia y tú decías que también no creías en ti. ¿Cómo se trabaja la confianza? La confianza se cultiva, creo que con hábitos, se cultiva la confianza. Con meditación, con tener relaciones que pueden ver tu grandeza y que te la recuerdan, con sanar temas del pasado, los dolores más profundos que tenemos, con validar lo que es importante para ti. O sea, si todo tipo de trabajo interior que tú haces te ayuda, nos tendría que ayudar a ser más libres, sí, estar en amor y libertad. Entonces, cuando vas trabajando todo esto y cuando vas teniendo relaciones en las que valoran lo que a ti te importa, en las que aprecian, en las que hay un espacio, eso te conecta con una confianza muy importante. Y luego encima tomar acciones e irlo llevando a cabo va haciendo que confíes en ti. Ahora, cuando trabajas en ti, lo puedes ver como que hay que sanar los dolores profundos, los momentos donde sentiste que no tuviste el apoyo, donde sentiste que te traicionaron o te abandonaron. Algunos les llaman nuestros traumas o sí, nuestros momentos de desconexión, pero hay que esos duelos, porque dolió, al irlo sanando como que algo se va integrando y suavizando. Y entonces también al sanarlos podemos entender los dolores de otros y la desconexión, nos vamos conectando y entonces empieza a haber una confianza, porque cuando tú te conectas con que verdaderamente te gusta ayudar y ser más transparente y ser más tú, entonces te conectas desde ese lugar con las otras personas y las personas entonces también se abren naturalmente en ese sentido. Fíjate, la gente que te conoce también dice que tú eres como alguien que conecta muy bien con cualquier tipo de persona, ¿no? Y que procuras y fomentas amistades y relaciones muy profundas y que eres alguien muy presente. O sea, un ejemplo que a mí me daban en mi investigación era, nombre, Maite, como que le preguntas por cualquier persona y Maite en menos de 3 semanas,
o sea, en las últimas 3 semanas seguro se sentó a echar un cafecito con esa persona, ¿no? Entonces como que tú estás muy conectada con la gente que valoras y me imagino que eso también nutre la apreciación y todos los temas que comentábamos para el tema de autoconfianza. Y mi pregunta sería como, es una pregunta doble. Primero, ¿qué buscas o qué atributos buscas en la gente de quien buscas rodearte? Y dos, ¿cuáles son como tus hábitos para nutrir ese tipo de relaciones? Bueno, es algo que cultivé, el vincularme más y el fomentar las relaciones y todo esto. ¿Y qué busco? Bueno, primero sentirme cómoda, ¿no? Con la persona, o sea, sentir que fluimos. Luego, también hay mucha gente que más bien me busca a mí y entonces, pues claro que nos vemos, ¿no? Pero ¿qué busco? Creo que tengamos como temas en común que podamos compartir, a lo mejor que nos podamos nutrir, o sea, ya sea que yo soy alguien que contribuye a esa persona o esa persona me contribuye a mí, como que tenemos valores en común. Y ¿y qué hábitos para qué? Para fomentar esas relaciones. Pues Exacto. escribir, sí, como escribir, contarles, de repente acordarme que si les agradezco algo, porque gracias a ellos les agradezco. O sea, siento que la gratitud es súper importante. Como que gracias a que hablé contigo y esto pasó, me conectó con esto, y a lo mejor no fue la única causa, pero como eso sí mencionarlo, se me hace súper importante. Ah, y otra cosa también es que como que saludar a las personas, tratar de saber algo de ellas, vincularte con ellas, no por obligaciones, sino porque es otro ser humano que igual que yo quiere ser feliz, que tiene oro, que es mamá de alguien o hermano de alguien o hijo de alguien y pues sí, lo vale, ¿no? Y Maite, ya antes de cerrar, me gustaría ir al último tema que no hemos tocado, que es tu podcast. Tienes dos podcasts, ¿no? El de Maite Valverde y el de Mentores. Y, y me encantaría conocer un poquito más de todo esto, digo, un poco de contexto, ¿no? Yo entiendo que para ti era como un reto inicial, lo de decir, oye, quiero armar un podcast sobre mentores, entiendo que Cabindo ha sido tu mentor y has tenido muchos mentores a lo largo de tu vida, entonces era como una manera también de comunicar eh, lo que los mentores sabían. Y dos, también entiendo que tú ayudaste a Javier Martínez Morodo a hacer el podcast Rockstar del Dinero y como que ahí has tenido varias cosas con el podcast. Y ya para cerrar, que ahora en octubre hiciste como tu podcast episodio 103 y decía cierre, ¿no? Y eso como que me quedó la duda de, oye, ya se acabó el podcast o fue una pausita o qué onda. Entonces me gustaría tocar todos los temas en uno y así te la aviento. ¿Qué onda con tu podcast? El de mentores, pues ahorita le hicimos una pausa, que no sé cuánto va a durar esa pausa, pero, pero sí, le puse cierre por eso, pero bueno, me encantó hacer mentores, es padrísimo. Podría ser algo a lo que podría solo dedicarme. Pero bueno, era un buen tiempo de dinero y de inversión que vi que tenía que darle prioridad a otras cosas, porque pues no solo de hobbies vive el hombre, entonces pues como un poco por eso, pero y también dijo que pues hacer una pausa y no está cerrado para siempre y ojalá lo pueda recobrar porque yo quería que de ese proyecto salieran otros proyectos que sí han salido también, pero bueno, A ver, pero ¿qué y te digo? platícame un poquito más la experiencia. Más de 100 episodios, ¿no? Eso es como realmente un proyecto que a mí me parece que generó mucha contribución y crecimiento. ¿Qué aprendiste tú? Ay, yo aprendí a que hay muchísima gente haciendo cosas súper inspiradoras y que si tú tienes una inquietud y quieres eso, hay gente que piensa como tú, que quiere esos nuevos paradigmas de cómo vivir, que, o sea, que se quiere apoyar. Eso aprendí. O sea, que puedes vivir bajo tus propios términos, que donde, o sea, escógete un nicho y ahí tú puedes generar un impacto positivo, que si tomas acciones van a suceder las cosas, que la gente o sea, se hace amigo de las personas en su trabajo y con esas hace los proyectos, que tienen una visión súper clara, que no le temen a cobrar y al dinero, que hay muchísima gente comprometida con generar un cambio social, que eso es bien bonito, y con ayudar, así con ayudar porque sí, por la alegría que te da ayudar. Yo creo que esa es de las cosas y que hay mucha gente de la que podemos aprender. A veces pensamos que hay la gente que no, hay muchísima gente y hay que, o sea, buscar pretextos como un podcast o buscar muchos pretextos para ver cómo frecuentas a esas personas, cómo te conectas con esas personas. Yo como mujer hay algo que me frustra a veces, que es que pues hay hombres a los que no es tan apropiado buscar porque pueden pensar que quieres algo más, ¿no? Y yo como mujer soltera, pues
Pero un podcast, pues siempre lo mantiene como muy padre, me explicó, a veces cierto tipo de eventos, o sea, es lo que me gusta de conocer gente, me explicó, y hay momentos donde ya no va a ser apropiado, no queremos dar pie a otra cosa, pero tampoco no es tan fácil, o hay hombres que son como más de su club de Toby, pero si los entrevistas van a ser súper abiertos y conectados, hay gente que a través de entrevistarlos se han vuelto mis mentores de vida y de negocio, y, o sea, hay, hay entrevistados que se han vuelto mis clientes, o sea, de todo ha pasado. Maite, pues nada, o sea, creo que hoy sí tocamos un montón de temas. Me parece que eres una verdadera maestra y también me encanta que compartas todos estos recursos. Me llevo así grabado y tatuado en la cabeza tus sesiones uno a uno para conectar con el potencial. El tema de los cursos de Cabindo y Landmark, como que son tres grandes herramientas de las cuales pues yo nunca había escuchado, si te soy honesto. Entonces me parece sumamente interesante que los puedas compartir. Eh, y antes de cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual? Te diría que no le temas ni rechaces esa insatisfacción, porque esa insatisfacción es el plomo que te va a llevar a convertirlo en oro. Esa insatisfacción te va a llevar a una alquimia, a una transformación. Entonces, primero te diría, sé súper amable y paciente con que haya insatisfacción y empieza a escuchar con qué es lo que esta insatisfacción me está queriendo decir y yo no estoy escuchando y no me he atrevido a escuchar. Y cuando te atrevas a escucharlo, te vas a empezar a alinear algo que tú verdaderamente quieres. Y entonces, ¡pum!, las cosas se van a ir acomodando. Maite, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? Maite Valverde de Loyola en todas las redes, en Spotify, YouTube y sí, en todas las redes, sí. Me pueden escribir y sí leo los mensajes y todo. Pues Maite, muchísimas gracias. Quedé sumamente inspirado y creo que la audiencia también se va a llevar mucho. ¿Con qué te quedas tú de esta entrevista, Oscar? ¿Qué me quedo? Me encanta la pregunta. Una, tu capacidad de autodidacta, de cómo ir descubriendo tu propio camino. Eso a mí me parece, y lo has intentado por todos lados, ¿no? Eso de que empezaste a hacer ahí actuación y luego como que, pues voy armando una vida en función de lo que quiero lograr. Muy coherente, o sea, creo que hoy tu vida es muy coherente con tu misión de vida, ¿no? De ayudar a otros a desarrollar su potencial. Y eso a mí me parece verdaderamente inspirador porque es lo que yo estoy intentando hacer y lo que espero que la audiencia se anime a hacer. Entonces me parece un ejemplo real de que sí se puede. Muy bien. Pues muchas gracias, Oscar. A ti, Quedaste Maite. satisfecho con esta entrevista. Admiro que Maite está construyendo su vida y su carrera alrededor de su misión de ayudar a personas a liberar su potencial. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio con Alejandro Irigoyen, del cual te dejo una probadita. Ese proceso de análisis que pues, ha sido muy característico en mi vida, también me ayudó en la parte del duelo, ¿no? Porque llegué a la conclusión a cuánto del dolor que tenemos o las penas que tenemos son generadas por el sistema o realmente es una pena que te duele físicamente, ¿no? Una cosa es un dolor como el de una fractura y otra cosa es un dolor de tipo emocional, de tipo de esto, ¿no? Fue otra vez volver a reestructurar todo. Dije, a ver, hemos visto el nacimiento como algo que hay que festejar, pero la muerte no. La muerte la vemos como algo tragedioso. ¿Y por qué razón? Si es tan natural como nacer.